Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 6 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer a la medianoche, sobre las 12:25 de la medianoche, un grupo de presos políticos y presos comunes fue excarcelado, según lo confirmaba Gonzalo Jimiov, del Foro Penal Venezolano. Se encontraban en el Helicoide. Alfredo Romero, también, quien forma parte de esta organización, ofrecía detalles. Decía que entre los presos políticos se encontraba Roque González, Ramón Zapata y Jorge Luis Pérez Izarza. Él a esa hora decía: seguimos esperando otras excarcelaciones, habrá que ver los detalles de esta situación, que ocurre en momentos en los cuales hay un despliegue de seguridad contra a consecuencia de una supuesta incursión en nuestro país, una incursión marítima con lanchas. Allí, ha habido varios detenidos. El gobierno de los Estados Unidos se pronunciaba el día de ayer, concretamente el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa. El primero negaba cualquier vínculo de su gobierno con estas supuestas incursiones. Ante la pregunta de un periodista antes de partir a Arizona, el mandatario decía tener información al respecto, prometía averiguar y aclaraba que los hechos no han tenido nada que ver con su gobierno. Lo mismo hacía el secretario de Defensa norteamericano Mark Esper. Él negaba cualquier vinculación de los Estados Unidos con estas acciones. Y advertía también que iban a seguir de cerca el rol, y leo nota de prensa que se emitió el día de ayer del Departamento de Estado: iban a seguir de cerca el rol de Maduro, del régimen de Maduro, en este melodrama, así lo calificaron, especialmente de la inteligencia cubana que se encuentra en Venezuela. Hay que decir que el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, expresaba una opinión más o menos en la misma línea. Él acusaba a Nicolás Maduro de haber infiltrado esa supuesta operación y esperar para masacrarlos. Esa fue la expresión que utilizó. Entre tanto, el propio Maduro decía que la intención de este grupo era asesinarlo. En fin, eso es parte de los detalles que han trascendido el día de ayer. Por cierto, la empresa para la que trabajaba o que fundó este Boina Verde, Jordan Goudreau, que contó con lujo de detalles a todos los medios de comunicación lo que pensaba hacer, incluso publicó en redes sociales. La empresa, aparentemente está cerrada, o al menos esa es la impresión que tuvo ayer CNN en español. Y la cuenta en Twitter de Silvercorp USA ya no existe tampoco, según lo publicaba el periodista Joshua Goodman. En tanto eso ocurre, hubo un gran apagón el día de ayer que afectó a la mitad del país, cuando se cumple un año y un par de meses después del apagón de 2019, de marzo de 2019.
Bueno, la versión oficial después de lo ocurrido fue atribuir lo que ha pasado a un supuesto sabotaje. Hay que decir que en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela lo deja absolutamente claro. La corrupción, el desvío de recursos, la subinversión, decía la alta comisionada de Derechos Humanos, es lo que explica lo que ocurre con los servicios básicos en nuestro país. Ella mencionaba justamente la electricidad, el agua potable y el gas doméstico. Siempre incluimos en la lista la telefonía básica celular y el acceso a Internet, y no precisamente por falta de recursos. Hay que recordar que esta administración durante los últimos 20 años ha manejado la cifra de $1 millón de millones. Es que se pierde de vista esa cantidad. No hay explicación para lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, la situación en la que se encuentra. $1 millón de millones solo por cuenta de exportaciones petroleras, según cifras del Banco Central de Venezuela. Y parte de ese dinero, hoy sabemos, terminó en cuentas privadas en Andorra, en España, en Estados Unidos y en Suiza. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el profesor Félix Gerardo Arellano. Es internacionalista, con él queremos hablar acerca de la comunidad internacional y Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para ti, tu equipo, la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Comentábamos con los amigos oyentes el desmentido del gobierno norteamericano, del propio presidente Donald Trump sobre una supuesta vinculación con esta supuesta incursión marítima que ocurrió hace algunos días en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, ojalá pudiera haber una investigación objetiva, seria, exhaustiva, de una organización responsable, seria, de una comisión de las Naciones Unidas, porque es que esta es una novela muy larga. O sea, los venezolanos tenemos muchos años oyendo invasiones, magnicidios, persecuciones, filtraciones, el imperio destruyendo la luz, destruyendo el agua. Creo que acaban ya otra vez de declarar que el fallón, el apagón de ayer en buena parte del territorio, otra vez es culpa del imperio. Siempre hay un culpable externo, siempre hay un trapo rojo, siempre es un falso discurso. Entonces, bueno, en ese contexto que son tantos años de grupos que vienen a invadir, de armamentos preparados contra Venezuela, es una larga historia. Desde Uribe Vélez tenemos grandes acusaciones al gobierno de Colombia, al gobierno de Brasil, al gobierno de Estados Unidos. Bueno, esta es una lista tan larga que estamos agotados, que la capacidad de credibilidad del bloque en el poder es ínfima, no se le puede creer prácticamente nada. Naturalmente, del sector venezolano democrático hay angustia, hay desasosiego, hay desesperación. Acciones individuales, unilaterales, no generan ningún beneficio al objetivo del cambio y del proceso de transición. Eso que llaman el dibujo libre solo beneficia al bloque en el poder. Si no hay unidad, vamos perdiendo, pero es difícil entenderlo. Es difícil entender que es un proceso que debe ser coordinado a nivel interno e internacional. Estados Unidos es otro de los gobiernos que le gusta jugar mucho individualmente, y aquí el esfuerzo es coordinado para que funcione, para que rinda efectos hacia una salida pacífica y democrática. Es coordinarse con la Unión Europea, con otros países europeos que no son de la Unión, con países asiáticos como Japón, Corea del Sur, que están preparados a apoyar, que están dispuestos a apoyar los países nórdicos. Por eso la unidad es el objetivo fundamental, pero la seguimos cuestionando, la seguimos menospreciando. El dibujo libre solo beneficia al bloque en el poder. Si esta acción fuera cierta y fuera hecha por un grupo desesperado, que es comprensible la desesperación, eso solo fortalece al bloque en el poder. Una vez más, se fortalece el bloque en el poder. Ahora, yo tengo que preguntarle, profesor, porque, bueno, hay varios factores que hacen vida
en el chavismo, y muchos de ellos no tienen la más mínima intención de ceder el poder o facilitar una transición a la democracia, y lo hemos comentado con usted en otras oportunidades. Hemos tratado de analizar el impacto que esta situación puede tener sobre la propuesta que ha hecho la comunidad internacional, impulsada por los Estados Unidos, de un plan marco para la transición a la democracia de nuestro país. Yo le pedí un comentario porque ayer, al menos, el presidente de la Constituyente Comunal asumía posición. Él decía que el presidente de la Asamblea de Presidentes Encargados, Juan Guaidó, ya estaba escogiendo embajada para asilarse o un país para salir de Venezuela, bueno, dando por descontado que no tiene la más mínima intención de discutir las posibilidades de ese plan. Es una interpretación personal. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, obviamente el bloque en el poder aprovecha el control de los medios para iniciar toda una campaña de desinformación, de desacreditar y de destruir cualquier iniciativa. Un detalle muy importante es que el bloque en el poder no es monolítico, no es una única voz. Hay divisiones, hay sectores que se han ido alejando progresivamente, hay posibilidad de ejercer presión, pero la presión tiene que ser inteligente, tiene que ser coordinada. Sigue siendo fundamental el trabajo sobre los aliados del bloque en el poder. En la medida que sus aliados le dan un respaldo muy sólido, eso les fortalece más aún. Recordemos que en este momento la prudencia de China está cambiando. China está en una relación muy compleja con Occidente en este momento, particularmente con los Estados Unidos. Está en una campaña defensiva por el tema de la pandemia, de los orígenes del coronavirus. Eso la pone en una posición más beligerante que no tenía unos meses atrás. A esa posición beligerante de China, donde Venezuela es una ficha, donde el proceso bolivariano le conviene para molestar al imperio, a eso hay que sumar un nuevo actor que aparece en escena, que es tremendamente duro, tremendamente agresivo, que es Irán, y Rusia, que ya están en la ecuación, y Cuba, que es en buena medida el responsable de buena parte de toda esta crisis. Frente a esos actores es fundamental la coordinación internacional. El papel que puede dar la Unión Europea, el Vaticano, Japón, Corea del Sur, los nórdicos, es fundamental. Ellos tienen canales de acceso, ellos tienen canales de comunicación con estos actores difíciles. La Unión Europea tiene una relación interesante con Irán porque sigue apoyando el acuerdo nuclear con Irán que Estados Unidos rechazó. Entonces ahí hay un canal de comunicación importante, hay canales de comunicaciones importantes con Rusia, de la Unión Europea y del Vaticano, e incluso con China. Bueno, esa presión es necesaria hacerla, porque el bloque en el poder no es absolutamente monolítico, y en la medida que el bloque en el poder sienta que sus aliados se mueven, eso les obligaría a un ejercicio de negociación. Los aliados del bloque en el poder están conscientes que en un cambio democrático no son perdedores. Cuba es el único que tiene mayores temores. Cuba siente que su existencia depende del mantenimiento del proceso bolivariano en el poder en Venezuela. Aunque ya no haya mayor petróleo, aunque ya no haya mayor chequera petrolera, aunque no hayan mayores recursos, pero simbólicamente el mensaje que está construido en la narrativa cubana es la prioridad de mantener el bloque en el poder en Venezuela y mantenerlo en el poder. Ese no es el caso de China, ese no es el caso de Rusia, ese no es el caso de Irán. Entonces son actores con los que hay que trabajar y no puede ser solo con el sistema del garrote, que es una tendencia de los Estados Unidos, el garrote contra Irán, el garrote contra China. Por eso es tan importante el apoyo y la participación de otros actores que trabajen los mecanismos de persuasión, la presión blanda, no necesariamente la presión dura. Ese trabajo sigue pendiente y eso contribuye a que el bloque en el poder resienta, tenga sus movimientos, tenga sus fracciones, porque no es monolítico, insisto.
Ahora, tengo que preguntarle, profesor, conversando con otros analistas, nos decían que este acercamiento del régimen de Nicolás Maduro al gobierno de Irán, con el argumento de pagar por asesoría, en el caso concreto de las refinerías en nuestro país, es una especie de provocación en los actuales momentos. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Yo creo que eso que acabas de decir es la esencia fundamental. Yo no observo, por lo que han dicho un buen número de expertos petroleros, que haya posibilidades de resolver este enorme desastre que ha generado el proceso bolivariano en el ámbito energético, la destrucción de las refinerías, la destrucción de PDVSA. Eso no tiene una solución de corto plazo. Esa es una solución costosa y técnicamente muy compleja. Puede ser que en Irán el régimen teocrático haya respetado la capacidad técnica de su industria petrolera. Puede ser que haya respetado la inteligencia. Los sectores técnicos hayan sido respetados, cosa que no ocurrió en PDVSA. Eso puede ser cierto. Lo que no es cierto es que Irán tenga la capacidad financiera, estando en las condiciones que se encuentra en el Medio Oriente, para poder sostener una transformación, una reforma, una modificación de la industria petrolera venezolana. No tiene esa capacidad financiera, dudo que tampoco tenga una enorme capacidad técnica. Es fundamentalmente una reacción geopolítica, una reacción frente a los Estados Unidos, porque bueno, Irán también recibe sanciones muy duras en el Medio Oriente, después de que el presidente Donald Trump rechazó el acuerdo negociado con los 5 miembros del Consejo Permanente, más Alemania con Irán. Esa ruptura y las sanciones que han venido, que han sido hasta ahora incluso más duras que las aplicadas a Venezuela, pues por supuesto Irán, China, que ahora también está en una relación más delicada con Estados Unidos, aprovechan el tema de Venezuela como ficha. Por eso es tan importante la participación de otros actores que ayuden a buscar equilibrios, que ayuden a mover la situación tan rígida como se está tornando en este momento. Claro, pero a esto sumaría, profesor, las recientes declaraciones del presidente Donald Trump justamente referidas al gobierno iraní y, bueno, la decisión de prácticamente, digamos, hacer frente a cualquier amenaza que venga de Irán. Por eso le trasladaba la inquietud, sobre todo porque el secretario de Estado norteamericano decía, bueno, se está utilizando una línea aérea sancionada por los Estados Unidos que en su momento, según el gobierno norteamericano, fue usada para trasladar armas y combatientes en el Medio Oriente. Yo le pediría un comentario al respecto. Es decir, ¿qué tan seria es esta situación para Venezuela? Lo escuchamos. Mira, la situación es seria, pero yo no sé si podemos llevarla a niveles de peligrosidad de carácter militar, porque no es fácil tampoco seguir con confianza las declaraciones del presidente Trump. Lamentablemente tengo que decir esto. Sabemos que está en campaña electoral y ha endurecido su discurso para mantener el voto radical a su favor. Ha endurecido su discurso contra China, pero entonces, luego de que da una declaración muy dura contra China, al siguiente día da una declaración que tiene otro tono. La relación con China está muy difícil y para China es muy delicado, porque depende enormemente del capital norteamericano, de las inversiones norteamericanas. La relación con Irán está muy difícil, pero no creo que ninguno de los dos está interesado en ir más allá de las declaraciones duras, en ir más allá al terreno en el ámbito militar. Entonces, están jugando con fuego, pudieran quemarse, pero es evidente en el contexto mundial que buena parte del discurso violento del presidente Trump tiene que ver con su campaña electoral. Los números no están bien en la campaña electoral y hay desespero en la Casa Blanca. Ese es un punto negativo en nuestra estrategia. Por eso necesitamos trabajar con otros actores, no amarrarnos con un solo actor, más porque ese actor está dependiendo de un proceso electoral que no se ve fácil. Algunos lo dan ya por ganado,
Sin embargo, hay críticas al manejo del tema de la pandemia, hay críticas al manejo de los temas de política internacional, hay críticas. Puede ser que el candidato demócrata no tenga la fuerza suficiente, pero el ambiente no está fácil y por eso las declaraciones desesperadas no ayudan a un trabajo en el que se requiere coordinación y mucho esfuerzo de bajo perfil, pero consistente, coherente. Ese, repito, es el punto que encuentro más delicado en el contexto de la estrategia internacional. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más porque nos interesa mucho conocer su opinión acerca de la posible persecución a la disidencia o un proceso que profundice las acciones del equipo que acompaña a Nicolás Maduro contra, dirigentes políticos, utilizando como argumento esta supuesta incursión marítima los ataques recientes contra organizaciones no gubernamentales en nuestro país. En fin, yo le pediría un comentario sobre este tema, el alcance, qué expectativa podemos tener en torno a esta situación en un momento francamente delicado para nuestro país y todo el planeta que combate la pandemia del COVID-19. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenny Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela. Una comunidad internacional que atiende sus propios problemas, que tiene que hacer frente a esta pandemia de coronavirus, pero no deja de prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro país. Una situación que se agrava con el pasar de los días. Y nos acompaña para hacer este análisis el profesor Félix Gerardo Arellano. Yo le dejaba una inquietud, profesor, sobre las posibilidades de que se profundice la persecución en nuestro país, la persecución de la disidencia a la luz de las últimas declaraciones que ha habido a propósito o utilizando como excusa esta supuesta incursión marítima. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Absolutamente, tienes la palabra adecuada al decir profundizar. Esto no es que empieza a desarrollarse, es que se está realizando. Creo que es muy importante resaltar unas recientes declaraciones de la señora Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que lo dijo muy claramente. Los gobiernos autoritarios están utilizando la crisis de la pandemia para exacerbar sus prácticas autoritarias, para exacerbar violaciones de los derechos humanos. En el caso nuestro, que lo hemos vivido, porque hemos leído declaraciones e informaciones donde hay detención de médicos, detención de personal sanitario, de periodistas, porque dan opiniones contrarias a los reportes
tan ambiguos, tan confusos del equipo de Nicolás Maduro sobre la evolución de la pandemia. En ese tema ya encontramos prácticas autoritarias como lo está denunciando la señora Bachelet. Es una tendencia que parece mundial. La pandemia está acompañada de una crisis de las democracias. Los gobiernos, los partidos que ejercen el poder están tratando de asumirlo de la manera más autoritaria posible. Lo estamos viendo en España, en otros países europeos, en Polonia la situación ya tiene incluso denuncias en las cortes comunitarias. El caso venezolano, como tú bien indicabas, se puede profundizar luego de esta situación, de este incidente que se ha mencionado de Macuto. Es muy lamentable, está ocurriendo, repito, con personal médico, con periodistas, con personal del sector sanitario, solo por disentir, solo por exigir más claridad. Pues obviamente que este nuevo evento de Macuto va a exacerbar esa tendencia autoritaria. Una situación muy delicada donde requerimos aún más del apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales, de su denuncia, su observación, su seguimiento. Tenemos una pequeña oficina de la alta comisionada de los derechos humanos en Caracas que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para cumplir con su labor. Bueno, en este momento es de capital importancia su existencia, su trabajo, su declaración ante el mundo de los hechos. Sí, el riesgo de que el autoritarismo se exacerbe está en puertas, lo estamos viviendo, y la comunidad internacional tiene que estar muy atenta y presionar en todas las medidas posibles. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Era Félix Gerardo Arellano, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en la mañana de hoy, que tiene que ver con la preocupación permanente, a pesar de la pandemia de COVID-19, de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y mencionaba el profesor su preocupación sobre lo que puede ocurrir en materia de derechos humanos. Ayer, bueno, continuaron los ataques, y así lo calificamos directamente, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro contra una organización que lleva más de 30 años defendiendo los derechos humanos en nuestro país. Se trata de Provea. Nos acompaña vía telefónica Rafael Uzcategui, que es coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Como siempre, contento de estar en tu programa. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración sobre estos ataques contra Provea. No es la primera vez, pero que ocurren en un momento francamente delicado para nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, yo coincido con la opinión del profesor en que en este contexto de epidemia de coronavirus se están refinando los mecanismos de control. Estamos en el peor momento de censura, aislamiento de la sociedad, donde se está disciplinando a la sociedad para que no disienta de la narrativa única de los mensajes unilaterales que se están mandando desde el Ejecutivo. Así que no es solamente los ataques contra Provea, que por supuesto rechazamos, nos intentan vincular con algo que es incierto y que con lo cual por supuesto no tenemos ninguna relación, solamente por el hecho de decir que las personas que han sido detenidas se les tiene que respetar sus derechos humanos, no pueden ser torturadas, no pueden ser víctimas de una ejecución extrajudicial o una desaparición, y que además el cierre de los canales pacíficos para resolver el conflicto nos ha llevado a esta difícil situación de violencia. Así que nosotros vamos a continuar acompañando a las víctimas a pesar de estas amenazas. Nosotros hemos de manera clara y unida promovido los mecanismos pacíficos para resolver el conflicto. Lamentablemente hay cierre y hay solidez por parte del equipo que acompaña a Nicolás Maduro para permitir que las diferencias entre los venezolanos y que esta situación de autoritarismo pueda resolverse por mecanismos institucionales. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque en su momento Provea defendió a dirigentes que están en el chavismo, incluyendo al propio Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema.
Sí, la verdad es que es paradójico cuando uno argumenta esa respuesta del Ejecutivo, porque en los 32 años que tiene Provea, nosotros sin discriminación, sin preguntar a la gente las motivaciones, realmente hemos puesto del lado de las personas que están siendo víctimas de violación de derechos humanos para que para que esos condiciones sean respetadas. Entonces nosotros hemos acompañado y hemos asesorado, hemos ayudado a familiares por ejemplo, de otras acciones insurreccionales en nuestro país, los familiares de la víctima de la masacre de Yumari, de Cansancio, dos hechos concretos, pero también a los familiares de los detenidos en los golpes militares, tanto de la década de los 90 como del año 2002. Así que para Provea es un principio, y para nosotros esos principios son irrenunciables, a pesar de las circunstancias adversas, y sin ningún tipo de discriminación vamos a continuar asesorando, acompañando, denunciando la situación de violación de derechos humanos, independientemente de las personas que sean objeto de esa posibilidad de vulnerar las garantías a la dignidad humana. Ahora, es curioso porque el equipo de Nicolás Maduro intenta, profundizar, da la impresión, acusaciones, de momento, la persecución contra la disidencia, utilizando como argumento los hechos en las costas venezolanas, esta supuesta incursión, pero guarda silencio o no ofrece mayores detalles acerca de la masacre en la cárcel de Guanare, más de 50 víctimas mortales, más de 70 heridos, y no responde a las solicitudes de una explicación que ha hecho la propia Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, bueno, lamentablemente se están profundizando las tendencias autoritarias, los patrones de violación de derechos humanos. Nosotros veníamos observando con preocupación cómo esta situación generada por el estado de alarma con el coronavirus podía utilizarse para que estos patrones no solamente se profundizaran, sino para que los mecanismos de control de las autoridades sobre la población y el arrinconamiento de derechos también fuera utilizado en estas circunstancias. Así que los derechos humanos se han puesto en cuarentena, y nosotros lo que tememos es que después que la epidemia haya sido controlada, esta situación que hoy parece extraordinaria, que hoy pareciera ser propia de esta situación de estado de alarma, creemos y lamentamos y tememos, y es lo que venimos advirtiendo a la comunidad internacional, a las organizaciones que tienen mandato para proteger los derechos humanos de los venezolanos, que estas tendencias y que estas condiciones extraordinarias se mantengan. Así que creemos que esto está siendo utilizado para refinar esos mecanismos de control, y lamentablemente estamos en el peor momento de censura, porque aquí hay gente que ha sido detenida por denunciar que un hospital no tiene condiciones para abordar el coronavirus, que hay gente detenida solamente por decir que va a manifestar por la situación de escasez de gasolina. Así que estamos en el peor momento de censura, estamos en el peor momento de control, de separación y neutralización de la capacidad de acción de los venezolanos. Pero es que además están utilizando incluso argumentos falsos para, incluso difamar a ciudadanos, incluso periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Periodistas mencionaba ayer como varias organizaciones en nuestro país el caso de Marianela Salazar. Ella comenta en sus redes sociales lo que está pasando en Petare, las balaceras durante días que han aterrorizado a los vecinos y a la población, y el equipo de Maduro utiliza esos mensajes para tratar de vincularla con la supuesta incursión por costas venezolanas. Yo le pediría también su opinión. Sé que la comunidad internacional está al tanto de lo que está pasando en nuestro país, sobre todo por la oficina a la que hacía mención el profesor de la Alta Comisionada que se ha instalado en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, los periodistas se han convertido en un perfil de sujetos de persecución dentro del actual estado de alarma. Han sido las principales víctimas de persecución, de detenciones arbitrarias y de hostigamiento, y el caso de la compañera Marianela Salazar, que por supuesto también lamentamos esa campaña en su contra, es un ejemplo de esto. ¿Y por qué se ha convertido en un perfil de persecución? Porque ellos informan, porque ellos visibilizan, porque ellos muestran lo que está sucediendo, y es precisamente ese tipo
de cosas que el gobierno quiere, que quiere minimizar al extremo, que quiere invisibilizar, quiere neutralizar la capacidad de esos actores que pueden mostrar las contradicciones, que pueden denunciar, que pueden alertar sobre lo que está pasando en Venezuela. Así que eso es un mensaje más para disciplinar al propio gremio periodístico, para que aumente sus niveles de autocensura, y de hecho ahora se está informando dentro de Venezuela con mucho cuidado, con mucha cautela las situaciones relativas a la pandemia, con lo cual lamentablemente esa estrategia está teniendo unos niveles de efectividad. Pero bueno, siguen los periodistas pegados a la ética, informando, visibilizando la situación, y están siendo pues objeto de estas campañas de desprestigio, de criminalización, para intentar enviar un mensaje a todo el gremio periodístico para que se neutralice, se censure, allí frente a las actuales circunstancias. Ahora le pregunto a nuestro invitado, ¿qué información manejan ustedes sobre las excarcelaciones ocurridas durante la medianoche de ayer en el Helicoide? No, bueno, la información que tenemos es la que ha circulado a través de redes sociales y medios de comunicación, pues estamos muy pendientes de la información corroborada por nuestros compañeros del Foro Penal, que son los que atienden directamente esta situación. Creemos que, como ellos ya han sostenido, esto puede ser parte de este efecto de la puerta giratoria, donde se escarcelan algunas personas para en futuras detenciones que van a ocurrir en Venezuela. Ya el señor Diosdado Cabello ha anunciado que va a haber una cantidad importante de privaciones de libertad supuestamente vinculadas a los hechos confusos que han ocurrido en los últimos días, y pues creemos, mientras no haya presión internacional, que tiene que mantenerse y que tiene que aumentar, no hay la suficiente voluntad política del equipo de Nicolás Maduro para tomar decisiones favorables a los derechos humanos de los venezolanos. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le ruego a Rafael Uzcategui y le agradezco su movilidad por atendernos la mañana de hoy. Permanezco unos minutos más porque de esto hemos hablado con otros invitados y tiene que ver con una posible transición a la democracia. El plan que ha presentado la comunidad internacional que impulsa a Estados Unidos dedica varios de sus extractos a los derechos humanos, y hay situaciones que para los ciudadanos serán difíciles hemos dicho en lo personal, de tragar. Una de ellas tiene que ver con las investigaciones abiertas ante la Corte Penal Internacional, el compromiso de algunos países de retirar la petición de investigación ante esta instancia para que estos hechos se investiguen puertas adentro en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte, apelando a su experiencia sobre este tema, cómo manejar los derechos humanos, tomando en consideración que las violaciones, como hemos discutido estos minutos, en nuestro país continúan. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR
750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, la preocupación permanente de la comunidad internacional a pesar de la pandemia de COVID-19. A propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, nos acompaña Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con la transición a la democracia en Venezuela, el plan que promueve la comunidad internacional, que impulsa directamente los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Bueno, hay varios temas que seguramente van a generar un debate en nuestro país, llegado el momento, si llegamos a ese punto, y uno de ellos tiene que ver con la violación permanente a los derechos humanos en Venezuela, porque la pregunta que se hacía en su momento el Tiempo de Bogotá es para responder a su audiencia si habría borrón y cuenta nueva, y lo que establece el documento es que se crearía una comisión de la verdad, pero en Venezuela, y la reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarían su apoyo a la remisión del caso contra Maduro y Venezuela en la Corte Penal Internacional, y a mí me gustaría conocer la opinión de Rafael Uzcategui sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Las experiencias latinoamericanas de transición de la dictadura a la democracia, siempre los actores políticos que han estado involucrados en esa negociación para permitir ese proceso siempre han tenido la impunidad dentro de la mesa de negociación como un elemento clave para la negociación. Sin embargo, la mayor o menor impunidad que se pueda negociar en ese espacio va a ser permitida por la reacción de la sociedad, por el costo que la sociedad le va a poner a esa impunidad, ese borrón y cuenta nueva, ese perdón para los violadores de derechos humanos. Así que en este caso, en nuestro caso venezolano, es muy importante las organizaciones de víctimas, los propios afectados, son los principales protagonistas para que esos espacios de impunidad sean los menores posibles en esa mesa de negociación, y que eso tenga un alto costo para los actores políticos en el caso que eso digamos que los espacios de impunidad sean excesivos o sean demasiados. Por supuesto, para una organización de derechos humanos como PROVEA no hay impunidad posible para violadores de derechos humanos, y en la medida en que se avance en el proceso de transición siempre se va a continuar exigiendo que las víctimas puedan alcanzar justicia y que los victimarios sean colocados ante la justicia. Lo de la Corte Penal Internacional siempre ha sido un dique para los efectos de la impunidad, porque allí se estarían estableciendo responsabilidades penales individuales, y la verdad es que nosotros, de todas las medidas que se han anunciado dentro de este plan de negociación, la que más lamentamos es esa posibilidad que en Venezuela no se avance hacia un caso concreto en esa instancia, en la Corte Penal Internacional, porque es la única que tiene que establece responsabilidades penales internacionales individuales en la cadena de mando contra responsables de delitos de lesa humanidad. Así que es la sociedad la que tiene que ponerle el más alto precio posible, el mayor alto costo posible a la impunidad. Las organizaciones de víctimas y las víctimas tienen que ser protagonistas de esa exigencia, y por supuesto las organizaciones de derechos humanos vamos a continuar exigiendo en todos los espacios posibles, pero también ahora y en el futuro, que las violaciones de derechos humanos tienen que establecer responsabilidades, y las personas afectadas tienen que ser resarcidas. Pero la pregunta que yo le haría es, aunque estos países que han acompañado la iniciativa de promover investigación a la Corte Penal Internacional retiren, digamos, el apoyo, la investigación continúa, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? No, la investigación continúa, la fiscalía es independiente. Por supuesto, el hecho de que los estados remitan elementos y apoyen una denuncia es un elemento más que ellos toman en cuenta para considerar la gravedad y la posibilidad de que se hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, la investigación no solamente va a continuar, sino que también dentro de las 4 fases en las cuales se estipula este examen preliminar, Venezuela ha avanzado de fase, ya hemos avanzado o hemos superado las 2 primeras fases, con lo cual se están acumulando cada vez más elementos de la existencia de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Se lo pregunto porque a pesar de esta coyuntura, bueno, las violaciones a derechos humanos continúan. Ustedes incluso han hecho seguimiento a esto de las ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en zonas populares. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente nosotros estamos no solamente continuando el proceso de documentación de las violaciones de derechos humanos que este examen preliminar está revisando, sino que estamos mejorando nuestra capacidad de documentación, porque enviar informes a la Corte Penal Internacional tiene una serie de requisitos que no tienen otras instancias de protección de los derechos humanos, y las organizaciones en Venezuela cada vez más hemos comprendido mejor cómo entregar la información de la manera más útil posible para los expertos de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional. Así que sí, independientemente de esa posible retiro de algunos países de este aval de las organizaciones de derechos humanos, vamos a continuar no solamente presentando insumos a la Corte Penal Internacional, sino al resto de los mecanismos internacionales que han sido abiertos sobre Venezuela. Recordar que tenemos la misión de verificación de hechos, también del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todo el trabajo del Alto Comisionado sobre Venezuela, la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, que es el más alto mecanismo que tiene para violación de derechos laborales a nivel mundial, y también este mecanismo especial de seguimiento de información. Todos estos instrumentos de protección internacional han sido abiertos debido a la gravedad de la situación venezolana, y nosotros vamos a continuar presentando documentación para que, por supuesto, esos mecanismos continúen trabajando. Se lo pregunto a Rafael Uzcategui porque hechos como los de Guanare lamentablemente no son excepcionales. En el caso concreto de la cárcel de Los Llanos en Portuguesa, entendemos que la protesta se inició por hambre, por el acceso a alimentos. Esa es la información que manejan organizaciones no gubernamentales, incluso los familiares. Y la acción de los cuerpos de seguridad termina con casi 50 víctimas. Yo le pediría un comentario porque da la impresión, al menos con relación a este tema de derechos humanos, de cara a una transición, que, esos hechos tendrían que ser investigados y al menos señalar a los responsables. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, la situación venezolana es de tanta gravedad y de tanta complejidad que dentro de la propia Corte Penal Internacional se están recibiendo insumos para algo que sería novedoso dentro de esa instancia, que es utilizar la situación de escasez de alimentos y de crisis de servicios básicos como un mecanismo de control político sobre la población. Uno de los delitos de lesa humanidad es persecución por razones políticas, y allí se ha venido estudiando, se ha venido incorporando la posibilidad de que también uno de los delitos investigados sobre Venezuela sea sobre la persecución, pero incluyendo este elemento del control de la población al no tomar las decisiones necesarias que se tenga el acceso a los alimentos, para que se tenga el acceso a los servicios básicos. Así que esta situación derivada de la emergencia humanitaria compleja, de la omisión de las autoridades, está cada vez mejor comprendida por las instancias internacionales, que por supuesto le están haciendo un seguimiento de estas graves situaciones que tienen todas estas consecuencias dramáticas para los venezolanos. Por supuesto, en este momento no podemos olvidar el retorno en condiciones precarias de tantos migrantes que se habían ido por esta situación de emergencia humanitaria compleja, y que hoy también no están siendo atendidos de la manera como se debieran, y porque no se están garantizando actualmente sus derechos humanos, y están siendo víctimas también de campañas de criminalización, de malos tratos en los sitios de aislamiento en los que se encuentran en estos momentos. Finalmente, ¿cómo documentar esto o cómo están documentando esto? El uso del hambre, la situación de miseria, de escasez de alimentos en nuestro país, como herramienta para la violación de derechos humanos en Venezuela. Lo escuchamos. Y bueno, uno de las estrategias que hemos utilizado es documentar cómo se están distribuyendo la poca cantidad de alimentos disponibles por parte de los programas básicos del Estado, como por ejemplo estos comités locales de abastecimiento y producción, cómo se utilizan como un mecanismo de control, cómo se distribuye de manera discriminatoria, cómo hay gente que han sido sacados y excluidos de ese servicio en comunidades que lo han venido recibiendo porque han participado en una movilización,
porque han hecho una denuncia también en redes sociales. Así que el primer elemento que nosotros hemos aportado es el levantamiento de cómo la gente está siendo castigada por disentir, por expresar angustia, por expresar descontento a través de este mecanismo de alimentos. Así que ese ha sido el principal insumo que nosotros hemos levantado con informes, con testimonios, y por supuesto vamos a seguir insistiendo que los venezolanos tienen que continuar relatando lo que están viviendo a pesar de la situación ahora que tenemos por parte de la cuarentena. Así que vamos a continuar recibiendo testimonios. Tenemos toda la experticia para poder manejar esos elementos de manera anónima, protegiendo la identidad de los responsables. Así que todas esas personas que han sido víctimas de discriminación por razones políticas para el acceso a los alimentos, bueno, pues eso es una situación de mucha sensibilidad ahora ante la comunidad internacional para poder demostrar que aquí es por razones políticas que los venezolanos no tienen el acceso ahora a las condiciones mínimas para poder tener unas condiciones o unas situaciones de vida suficientes. Rafael Uzcategui, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Él es coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información de interés a propósito del COVID-19, el impacto económico. Ayer el precio del petróleo, continuó al alza. El WTI de referencia en los Estados Unidos se ubicó por encima de $24 y el Brent de referencia en Europa superó los $31 frente a la expectativa del incremento del consumo, tomando en cuenta que algunos países han decidido abrir sus respectivas economías, incluyendo los Estados Unidos. Ellos comienzan esta desescalada mientras los casos, continúan creciendo. Es información que destaca el país y, lo han dicho las autoridades de distintas naciones. Es un falso dilema esto de la protección para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19 y la necesidad de proteger los empleos y las economías. Por eso algunas naciones como Estados Unidos, en Europa, en América Latina han decidido empezar a reabrir sus economías, y eso ha generado una expectativa, al menos en el caso concreto del mercado petrolero. Habrá que ver qué ocurre con Venezuela la próxima semana, cuando en teoría terminaría la segunda prórroga de la cuarentena, tomando en consideración la falta de gasolina y sobre todo la falta de energía eléctrica. Al cierre comento mensajes que publicaba el ingeniero José Aguilar. Él es consultor internacional en energía y riesgo, conoce el sistema eléctrico venezolano. Decía, cada gran apagón en Venezuela socava la infraestructura que nos queda, disminuyendo la maniobrabilidad
del sistema interconectado mientras el régimen siga en el poder, dada su nula capacidad de rectificación. Los apagones como los de ayer están garantizados. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.